Su cara ya combina con lo inútil que es, dijo mi madre riendo mientras mi padre me golpeaba. Todo para no arruinar las fotos de boda de mi hermana mayor. No sabían que los dejaría sin nada. Mi nombre es Heréndira. La noche antes de la boda de mi hermana mayor, Maricruz, me fui a dormir en la habitación de huéspedes con una extraña mezcla de agotamiento y resignación. Había pasado las últimas 3 semanas coordinando proveedores, confirmando invitados y hasta cosiendo a mano los últimos detalles del velo de Maricruz, todo porque mi madre, Anacleta, insistía en que la organizadora profesional no era suficientemente detallista. No me habían invitado a dar un brindis, ni siquiera a ser dama de honor. Mi papel, como siempre, era el de la sombra funcional, la pieza invisible que hacía que todo funcionara para que otros pudieran brillar. El sueño me venció alrededor de la medianoche, un sueño pesado y sin sueños. Pero algo lo rompió. Un ruido sordo, o quizás una presión. Desperté jadeando, con el corazón martillándome contra las costillas como un pájaro atrapado. Eran las 3:14 de la madrugada, según el reloj digital en la mesita de noche. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Y entonces los vi. Mis padres estaban de pie junto a mi cama. Mi padre, Silvestre, un hombre corpulento cuya presencia siempre llenaba la habitación de una tensión silenciosa, me sujetaba los hombros contra el colchón. Su agarre era firme, implacable, el mismo que usaba para supervisar a sus trabajadores en la construcción. Pero esta vez, el objeto de su supervisión era yo. Mi madre, Anacleta, estaba erguida, con la espalda recta como una vara, su silueta recortada contra la luz pálida. En su mano, sostenía uno de los pesados candelabros de plata maciza que normalmente adornaban la mesa del comedor. Brillaba débilmente, como un arma antigua desenterrada para un oscuro ritual. El olor a champaña cara en el aliento de mi madre llegó hasta mí, agrio y nauseabundo. Sus ojos, 2 pozos oscuros en la penumbra, me miraban sin una pizca de emoción. No había ira, ni tristeza. Solo una fría y aterradora determinación. Mamá, ¿qué? Mi voz fue un susurro ahogado. El candelabro se movió, un arco plateado en la oscuridad, y sentí un dolor agudo y explosivo en el pómulo derecho. Un fogonazo de luz blanca estalló detrás de mis ojos. El sonido del metal contra el hueso fue un crack húmedo y repugnante que pareció resonar en todo mi cráneo. Me quedé sin aire, el dolor era tan intenso que me robó el aliento y la capacidad de pensar. Esto te mereces por querer opacar a tu hermana, siseó mi madre. Su voz no era un grito, era un veneno destilado, cada sílaba afilada como un trozo de vidrio. Siempre tratando de llamar la atención, siempre queriendo ser el centro. Mañana, todos los ojos deben estar en Maricruz. En su belleza. En su perfección. Intenté moverme, luchar, pero el agarre de mi padre era como el acero. Solo pude girar la cabeza, sintiendo un líquido caliente y espeso correr por mi mejilla. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Mi padre soltó una risa seca, un sonido gutural que vibró en su pecho y se transmitió a mis hombros. Era la misma risa que soltaba cuando uno de sus empleados cometía un error estúpido. Una risa de desprecio. Mi madre admiró su obra con una inclinación de cabeza. Luego, con una calma que helaba la sangre, levantó el candelabro de nuevo. Esta vez, el golpe fue en mi boca. Sentí mi labio partirse, el impacto reverberó en mis dientes. Un gemido de dolor escapó de mi garganta. Y entonces, mi madre pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi alma, las palabras que se convertirían en el motor de todo lo que vendría después. Se inclinó, su rostro tan cerca del mío que pude ver el brillo triunfante en sus ojos, y dijo con una claridad cruel y definitiva. Su cara ya combina con lo inútil que es. Se enderezó. Miró a mi padre. En la penumbra, vi cómo levantaba su copa de champaña, que debió haber traído consigo a la habitación. Mi padre soltó uno de mis hombros, sacó una copa de su propio bolsillo de la bata y la llenó con una botella que estaba en el suelo. El sonido del líquido burbujeante llenando las copas fue obsceno en el silencio roto solo por mis sollozos ahogados. Chocaron sus copas.
El tintineo del cristal fue nítido, cristalino. Un brindis. Por una distracción menos, dijo mi padre. Por la perfección, corrigió mi madre. Bebieron. Luego, simplemente se dieron la vuelta y salieron de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos, como si acabaran de arropar a una niña para que durmiera. Me quedé allí, temblando incontrolablemente en la oscuridad. El dolor físico era abrumador, una sinfonía punzante en mi rostro. Pero era insignificante comparado con la fractura que sentía en mi interior. No era solo un hueso o piel rota. Era mi espíritu. Era la última y diminuta brasa de esperanza que había albergado durante 29 años, la esperanza de que, en algún rincón profundo y olvidado de sus corazones, me quisieran. Esa brasa se extinguió esa noche. Y en su lugar, del frío de las cenizas, algo nuevo y terrible comenzó a nacer. No era odio. El odio es una emoción caliente, pasional. Esto era algo más frío, más pesado. Era la certeza glacial de que estaba completamente sola. Y de que la única persona que iba a luchar por Eréndira, era la propia Eréndira. No sé cuánto tiempo permanecí en la cama, hecha un ovillo, escuchando el latido sordo de mi propio rostro herido. El sueño era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el arco plateado del candelabro y el brillo vacío en los ojos de mi madre. Finalmente, cuando los primeros rayos grises del amanecer comenzaron a pintar el cielo, me arrastré fuera de la cama. Mis piernas temblaban. Me apoyé en la pared para llegar al baño, cada paso una agonía. Cerré la puerta con el pestillo, un gesto inútil de protección tardía, y encendí la luz. El reflejo que me devolvió el espejo me arrancó un grito ahogado. No era yo. Era una versión grotesca, una máscara de dolor. Mi pómulo derecho estaba hinchado y adquiría un feo color púrpura azulado. Un corte profundo, justo encima de la ceja, seguía supurando un poco de sangre. Mi labio superior estaba partido en dos, hinchado hasta casi el doble de su tamaño normal, y seco con sangre coagulada. Parecía que me hubieran asaltado en un callejón oscuro, no que hubiera sido atacada en mi propia cama por las dos personas que me dieron la vida. Las lágrimas que no había derramado durante la noche amenazaron con salir, pero las contuve. Llorar era una debilidad que ya no podía permitirme. Llorar significaba que todavía esperaba compasión, y la compasión había abandonado esa casa hacía mucho tiempo. Me lavé la cara con una delicadeza infinita, usando agua fría para tratar de bajar la hinchazón, cada toque una punzada de dolor. Justo cuando estaba secándome con una toalla, unos golpes violentos resonaron en la puerta. Era la voz de mi hermana, Maricruz, chillona y cargada de impaciencia. Eréndira. Ya levántate, floja. Son las 7 de la mañana. Tengo 1000 cosas que hacer y necesito que me ayudes con el vestido. Me quedé paralizada. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Salir y mostrarles esto? ¿Gritar la verdad? Sabía la respuesta. Sabía cómo funcionaba esta familia. La verdad era maleable, una herramienta que ellos moldeaban a su antojo. Mi verdad sería descartada como un drama, una mentira histérica para arruinar el gran día. Más te vale no hacer una escena hoy, continuó gritando. No te atrevas a arruinar mi día. ¿Me oyes? Abrí la puerta lentamente. Maricruz estaba allí, ya con una bata de seda blanca con la palabra novia bordada en la espalda, su rostro una máscara de perfecta impaciencia. Al verme, su boca se abrió. El enfado en sus ojos fue reemplazado por una fracción de segundo de shock, y luego, por algo peor, repulsión. ¡Ay, por Dios!, exclamó, retrocediendo un paso. ¡Qué asco! ¿Qué te hiciste? Antes de que pudiera responder, mi madre apareció detrás de ella, fresca y radiante con un vestido de lino color crema. Su rostro no mostró sorpresa. Solo una irritación calculada. Dios mío, esta niña, dijo en voz alta, asegurándose de que los organizadores y maquillistas que pululaban por el pasillo la escucharan. ¡Qué torpe es! Te lo dije, Silvestre, siempre has sido tan descuidada.
Seguramente se cayó en la oscuridad anoche. Miró a los curiosos, que ahora nos observaban abiertamente, y les ofreció una sonrisa de disculpa. Una pequeña crisis, nada de qué preocuparse. Todo está bajo control. Luego, su sonrisa se desvaneció. Se acercó a mí, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me metió de nuevo en la habitación. Escúchame bien, siseó, su voz un látigo. Nadie te va a creer. Eres la hija invisible, la problemática. Nosotros somos los padres respetados. ¿A quién crees que le creerán? Ahora, vas a cubrirte esa cara, te pondrás el vestido gris horrible que escogimos para ti, y te mantendrás en el fondo. ¿Entendido? No esperó una respuesta. De su bolso, sacó un tubo de corrector de maquillaje, uno espeso, de cobertura total. Me lo arrojó al pecho. Úsalo. Y más te vale hacer un buen trabajo. Se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé sola, con el tubo de plástico frío en mi mano. Era un arma, una herramienta para ayudarles a ocultar su crimen. Y la parte más enferma de todo era que una parte de mí, una parte vieja y adoctrinada, consideró obedecer sin más. Consideró ampliamente hacer lo que siempre había hecho, tragarme el dolor, borrarme a mí misma, y facilitarles la vida. Pero mientras me miraba en el espejo, con el corrector en la mano, algo cambió. Vi el rostro magullado y la mirada rota, y por primera vez no vi a una víctima. Vi evidencia. Vi un testimonio silencioso de la verdad. Y supe que no iba a ayudarles a enterrarlo. No esta vez. Mientras aplicaba torpemente el corrector sobre los hematomas, cada toque enviaba una punzada de dolor que era más que física. Era un eco de dolores pasados, una resonancia de miles de pequeñas heridas y grandes traiciones que habían pavimentado el camino hasta esta noche. Mi mente, que siempre buscaba patrones en los datos de mi trabajo como analista financiera, comenzó a conectar los puntos de mi propia vida, a catalogar las exhibiciones en el sombrío museo de mi historia familiar. La primera exhibición, la más antigua que recordaba con claridad, estaba en la sala de la adolescencia. Se titulaba La quinceañera cancelada. Tenía 14 años y soñaba con mi fiesta de 15 años, no por el lujo, sino por la idea de tener un día, solo un día, que fuera mío. Mi abuela, la madre de mi padre y la única persona que alguna vez me miró con afecto incondicional, me había dejado un pequeño fondo para ello antes de morir. Pero un mes antes de la fecha, mi madre, Anacleta, se sentó conmigo en la mesa de la cocina. No me miró a los ojos. Miró las vetas del mármol mientras decía, Heréndira, hemos decidido cancelar tu fiesta. Surgió una oportunidad increíble para que Maricruz vaya a un curso de verano de modelaje en Europa. Esto le abrirá muchas puertas, es una inversión en su futuro. La lógica era impecable en su crueldad. El futuro de Maricruz era una inversión, el mío, un gasto prescindible. El dinero de mi abuela se fue en billetes de avión y hoteles boutique para mi hermana. Nunca tuve mi fiesta. Caminé mentalmente a la siguiente sala. La exhibición se llamaba, La beca de la vergüenza. A los 18, en contra de todos los pronósticos y sin ningún apoyo, gané una de las becas más prestigiosas del país para estudiar actuaría en la UNAM. Corrí a casa con la carta de aceptación en la mano, el corazón latiendo con un orgullo que nunca antes había sentido. Se lo mostré a mi madre mientras preparaba la cena. Ella apenas le echó un vistazo. Actuaría, repitió la palabra como si fuera un insulto. No se lo cuentes a las vecinas. Van a pensar que eres rara. A los hombres no les gustan las mujeres que se dedican a esas cosas tan masculinas. 2 semanas después, Maricruz, que había abandonado la universidad después de un semestre, consiguió un pequeño papel en un comercial local de champú. Mis padres organizaron una cena para celebrarlo. Invitaron a tíos, primos, amigos. Mi padre, Silvestre, brindó, por la verdadera estrella de la familia. Mi beca nunca más fue mencionada. La exhibición más dolorosa, quizás porque ya era una adulta, se encontraba en el ala de la traición financiera. Tenía 25 años, ya trabajaba y había logrado ahorrar,
con un esfuerzo sobrehumano, una cantidad considerable, 200.000 pesos. Soñaba con dar el enganche para un pequeño departamento, un refugio propio lejos de la toxicidad de esa casa. Entonces, Maricruz tuvo una de sus ideas geniales, una boutique de ropa online. Necesitaba capital inicial. Mis padres me acorralaron una noche. «Es tu hermana», dijo mi padre, con ese tono que no admitía réplica. «La familia se apoya». Mi madre fue más sutil. Lloró. Dijo que Maricruz estaba deprimida, que esto le devolvería la ilusión. «Es solo un préstamo, hijita», me aseguró, secándose lágrimas de cocodrilo. «Te lo devolverá en cuanto empiece a ganar dinero». Cedí. El cheque que firmé se sintió como si estuviera firmando mi propia sentencia. 6 meses después, la boutique había quebrado. Maricruz había gastado el dinero en ropa de diseñador para ella, viajes con sus amigas y fiestas. Cuando tímidamente pregunté por el préstamo, mi madre me miró con furia. «¿Cómo te atreves? ¿No ves que tu hermana está sufriendo por su fracaso? ¡Qué egoísta eres, pensando solo en el dinero! Nunca recuperé un solo peso. Estas eran solo las piezas principales de la colección. Había cientos de otras más pequeñas, los elogios que nunca recibí, los cumpleaños olvidados, las comparaciones constantes en las que siempre salía perdiendo. Yo era la hija práctica, la inteligente, la responsable. Pero en el lenguaje de mi familia, esas palabras eran sinónimos de aburrida, gris, sin valor. Maricruz era la hermosa, la carismática, la chispeante. No importaba que fuera irresponsable, superficial y a menudo cruel. Ella era la que se veía bien en las fotos. Y en nuestra familia, la imagen lo era todo. Terminé de aplicar el maquillaje. El resultado era una máscara pálida y antinatural. No ocultaba la hinchazón, solo el color del hematoma. Me miré al espejo. Ya no veía a la niña que anhelaba la aprobación. Vi a una mujer que había sido sistemáticamente devaluada, borrada, utilizada. Vi a una acreedora. Y la deuda que mi familia tenía conmigo no era solo de dinero. Era una deuda de sangre, de años, de dignidad. Y esa mañana, mientras el sol se levantaba en el día más importante de la vida de mi hermana, decidí que era hora de empezar a cobrarla. Con intereses. El vestido que mi madre había escogido para mí era de un color que solo podría describirse como tristeza de oficina. Un gris paloma, sin forma, diseñado para una sola cosa, desaparecer. Mientras me lo ponía, sentí que me ponía un uniforme de invisibilidad, la capa que me habían obligado a llevar toda mi vida. La ceremonia en la iglesia fue una tortura. Me sentaron al final, en la última fila, junto a unos parientes lejanos que no dejaban de mirarme de reojo y susurrar entre ellos. Podía sentir sus miradas sobre mi rostro, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. ¿Qué le pasó a la hermana menor? Oí cuchichear a una prima. Dicen que se cayó por las escaleras. ¡Qué mala suerte, justo hoy! Nadie preguntó. Nadie se acercó. En su mundo, mi tragedia era solo un chisme inconveniente. Ver a mi padre, Silvestre, caminar con Maricruz por el pasillo fue surrealista. Él, que hacía menos de 12 horas me había sujetado para que me golpearan, ahora sonreía con orgullo paternal, entregando a su princesa. Mi madre, Anapieta, lloraba lágrimas de felicidad en la primera fila, una actriz consumada en el papel de su vida. El espectáculo de la familia perfecta era impecable. Yo era el único error en la foto, un fallo que habían intentado borrar a la fuerza. La recepción se celebró en una hacienda espectacular a las afueras de Querétaro. Jardines exuberantes, fuentes de cantera, y un salón con candelabros de cristal que me recordaron nauseabundamente al arma de mi madre. Me mantuve en los márgenes, observando el desfile de hipocresía. La gente felicitaba a mis padres por su increíble familia. Mi madre aceptaba los cumplidos con una modestia ensayada, diciendo cosas como, «Ay, solo somos bendecidos con 2 hijas maravillosas». Encontré un rincón tranquilo cerca de la barra de postres, tratando de ser lo más invisible posible.
Pero ellos no me lo permitirían. El momento culminante, la verdadera gota que derramó el vaso, llegó durante los brindis. Fermín, el novio, un joven de buena familia cuyo único defecto parecía ser su pésimo juicio para escoger suegros, levantó su copa. Por mis maravillosos suegros, Anacleta y Silvestre, por haberme dado el regalo más grande de mi vida, su hija, Maricruz. Hubo aplausos. Luego, le tocaba el turno a mi padre. Se puso de pie, con la copa en la mano, y su mirada recorrió el salón. Sus ojos se encontraron con los míos. Una sonrisa torcida, casi imperceptible para los demás, pero tan clara para mí como una bofetada, apareció en su rostro. Quiero brindar, comenzó, su voz resonando con falsa jovialidad. Por la familia. Por los lazos que nos unen en los buenos y en los malos momentos. Hizo una pausa dramática. Su mirada seguía fija en mí. Y también quiero brindar por aquellos miembros de la familia que, a pesar de las dificultades, dijo, su sonrisa ampliándose, hacen su mejor esfuerzo para no arruinar las fotos. El salón estalló en risas. No eran risas maliciosas, la mayoría de los invitados pensaban que era una broma inofensiva sobre mi accidente. Pero para mí, para él, para mi madre y mi hermana que sonreían con complicidad, era una humillación pública. Estaba usando mi dolor como el remate de un chiste. Me estaba marcando, frente a todos, como el defecto, la mancha en su lienzo perfecto. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El mundo pareció reducirse a un túnel, con el sonido de las risas resonando en mis oídos. En ese instante, todo el dolor, toda la rabia, toda la resignación de 29 años se cristalizaron en una sola cosa, una claridad fría y absoluta. Ya no se trataba de sobrevivir. Ya no se trataba de escapar. Se trataba de demolición. Ellos habían construido su imperio sobre una fachada de perfección. Vivían y respiraban por su imagen. Y yo, la analista de datos, la que encontraba la verdad oculta tras las cifras y las apariencias, iba a tomar esa fachada y hacerla añicos. Iba a mostrarles al mundo lo que realmente se escondía detrás de las sonrisas perfectas y los brindis crueles. Y lo haría usando sus propias herramientas, los secretos, las apariencias y la tecnología. El chiste, muy pronto, sería sobre ellos. Me di la vuelta y caminé, sin rumbo fijo, alejándome del salón principal. Necesitaba aire. Necesitaba escapar del sonido de las risas que seguían repitiéndose en mi cabeza. Terminé en una terraza solitaria, con vistas a los jardines iluminados. La música de la fiesta sonaba lejana, como un eco de un mundo al que no pertenecía. Me abracé a mí misma, el fino chal del vestido gris no ofrecía ninguna protección contra el frío que sentía por dentro. Saqué mi teléfono del pequeño bolso, más por un reflejo de buscar una distracción que por otra cosa. Y entonces, la pantalla se iluminó con una notificación. Era un mensaje de WhatsApp. Jennifer, ¿estás bien? Te vi en una de las fotos que subió tu tía. Tu cara, ¿qué pasó? Parecías muy pálida. Jennifer. Mi compañera de trabajo. La única persona en mi vida, fuera de las paredes de esa casa, a la que podría llamar amiga. Nos habíamos unido por nuestro amor compartido por el orden, la lógica y el humor negro. Ella era la única que sabía fragmentos de la verdad sobre mi familia, aunque nunca le había contado la magnitud completa del horror. Mis dedos temblaban mientras escribía una respuesta. Yo, tuve un accidente. Ya sabes cómo soy de torpe. La respuesta de Jennifer fue instantánea. Jennifer, torpe, mi pie izquierdo. Heréndira, no estás sola. Si necesitas algo, lo que sea, solo dímelo. Salir de ahí, un lugar donde quedarte. Lo que sea. Leí sus palabras una y otra vez. No estás sola. Una frase tan simple, pero que en ese momento se sintió como un salvavidas lanzado a alguien que se ahoga en medio del océano. Por primera vez en 24 horas, el nudo en mi garganta se aflojó lo suficiente como para dejar pasar las lágrimas. Lloré en silencio, no por el dolor del golpe, sino por el alivio de ese pequeño gesto de humanidad.
lloré por la mujer que me había escrito ese mensaje, y por la abuela que me había querido, y por la niña que yo había sido y que nunca tuvo a nadie que le dijera esas palabras. Ese simple mensaje fue la chispa. La chispa que encendió la pólvora que se había acumulado en mi alma. Me secó las lágrimas con el dorso de la mano. La tristeza se estaba evaporando, reemplazada por una energía nueva, una energía fría y enfocada. Jennifer tenía razón. No estaba sola. Tenía mi inteligencia. Tenía mi capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos. Y, lo más importante, tenía el conocimiento íntimo de las debilidades de mis enemigos. Su obsesión por la imagen. La carrera de mi padre, construida sobre una red de favores y tratos turbios que requerían una apariencia de respetabilidad intachable. La reputación de mi madre como una matriarca piadosa y caritativa en su círculo social. La identidad completa de mi hermana, basada en ser la niña bonita y perfecta. Todos eran pilares de un templo de cristal. Un templo frágil y hueco. Y yo tenía el martillo. Mi cerebro, entrenado para analizar sistemas complejos y encontrar sus puntos de quiebre, comenzó a trabajar a toda velocidad. Ya no pensaba como una hija herida. Pensaba como una estratega. La venganza no podía ser un arrebato emocional. Un grito en medio de la fiesta solo me haría parecer más loca, más histérica. No. Tenía que ser quirúrgica. Precisa. Devastadora. Tenía que ser un ataque a los cimientos, no a las paredes. Tenía que usar su propio sistema de valores en su contra. Abrí una aplicación de notas en mi teléfono y comencé a escribir. Activo 1, negocios de papá, S Construcciones. Vulnerabilidad, reputación. Contratos con el gobierno. Vector de ataque, acceso a la computadora de la oficina. Archivos de contabilidad. Activo 2, calidad de mamá, círculo de damas de la parroquia. Vulnerabilidad, imagen de altruismo. Confianza de los donantes. Vector de ataque, correos electrónicos. Listas de contactos. Activo 3, matrimonio de Maricruz. Vulnerabilidad, la familia del novio, los de la Vega. Su obsesión por el buen nombre. Vector de ataque, redes sociales. Comunicaciones privadas. Miré mi lista. Era un plan. Un esqueleto, pero un plan. Por primera vez en mi vida, no me sentía como una víctima reaccionando al caos. Me sentía como una analista a punto de ejecutar una operación perfectamente calculada. Regresé al salón, pero ya no era la misma mujer que había salido. La máscara de maquillaje seguía ahí, pero mis ojos habían cambiado. La resignación se había ido. En su lugar, había un brillo frío y metálico. El brillo del martillo justo antes de golpear el cristal. El resto de la fiesta se convirtió en una misión de reconocimiento. Me moví entre los invitados con un propósito renovado. Ya no me escondía. Observaba. Escuchaba. Cada conversación que captaba, cada interacción, era una pieza de datos. Escuché a mi padre alardear con un político local sobre un nuevo desarrollo inmobiliario, que ya estaba casi amarrado. Escuché a mi madre contarle a un grupo de mujeres sobre su última obra de caridad, recaudando fondos para familias necesitadas. Vi a Maricruz coquetear descaradamente con uno de los padrinos de boda mientras su nuevo esposo estaba en la otra punta del salón. Recopilé cada pieza de hipocresía como si estuviera construyendo un caso. La oportunidad perfecta llegó después del pastel, cuando la fiesta estaba en su apogeo y el alcohol había embotado los sentidos de la mayoría. Maricruz y Fermín estaban ocupados en la pista de baile. Mis padres estaban en el centro de un círculo de aduladores. Nadie notaría mi ausencia por unos minutos. Me dirigí con paso decidido hacia la casona principal de la hacienda, donde la familia se había alojado. El estudio de mi padre estaba en la planta baja. La puerta, como esperaba, estaba sin llave. Aquí es donde mi naturaleza metódica me dio la ventaja decisiva. Hacía 6 meses, durante una visita de fin de semana,
Había escuchado a mi padre quejarse de la lentitud de la maldita computadora y de su miedo a los hackers. Con la excusa de ayudarlo, le ofrecí optimizarle el sistema y ponerle un antivirus de última generación. Lo que realmente instalé fue un discreto software de monitoreo remoto y un keylogger. Le dije que era parte del paquete de seguridad, para proteger sus valiosos archivos de negocios. Él, tecnológicamente analfabeto, me lo agradeció. Desde entonces, yo tenía acceso a cada archivo, cada correo, cada contraseña. Había sido mi póliza de seguro silenciosa, aunque nunca imaginé que la usaría de esta manera. Me senté en su silla de cuero. El ordenador estaba en modo de suspensión. Lo activé, usando la contraseña que el keylogger había capturado semanas atrás. Maricruz la mejor 1, entré. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo a ser descubierta, sino por la adrenalina de la cacería. Comencé con el objetivo más grande, la contabilidad de Silvestre Construcciones S.A.D.C.B. No me costó encontrar lo que buscaba. Oculta dentro de una carpeta llamada Proyectos Varios, había una serie de hojas de cálculo protegidas por contraseña. La contraseña, por supuesto, también la tenía, Anacleta mi reina. Al abrir los archivos, sentí una oleada de náuseas y triunfo. Eran libros de contabilidad dobles. Uno para el SAT, y otro, el real, para él. Detallaba meticulosamente cada mordida, cada soborno pagado a funcionarios municipales para asegurar contratos de obra pública. Había facturas infladas, pagos a empresas fantasma, una red de corrupción tan descarada que me dejó sin aliento. Copié toda la carpeta a mi USB encriptada. El siguiente objetivo era mi madre. Accedí a su cuenta de correo electrónico. La búsqueda fue rápida. Una carpeta con el nombre Apoyo para Heréndira. La abrí. Mi estómago se revolvió. Estaba llena de cadenas de correos enviados a toda nuestra familia extendida, especialmente a los parientes que vivían en Estados Unidos. En ellos, mi madre describía con un dramatismo conmovedor mis supuestas desgracias, una rara enfermedad que requería un tratamiento costoso, una deuda paralizante por un accidente de coche que nunca tuve, mi supuesto despido de un trabajo que amaba. Adjuntaba fotos mías de años atrás, cuando aún sonreía, para dar más credibilidad a sus mentiras. Y al final, siempre, el número de una cuenta bancaria para donaciones. La cuenta, por supuesto, estaba a su nombre. Copié cada correo, cada respuesta compasiva, cada comprobante de transferencia. Finalmente, Maricruz. Acceder a su cuenta de Instagram fue un juego de niños. Su contraseña era Princesa Maricruz 25. En sus mensajes directos encontré la joya de la corona. Conversaciones explícitas con un exnovio, un instructor de gimnasio. Estaban planeando verse en Cancún, donde ella y Fermín pasarían su luna de miel. Mi lunamielero se aburrirá rápido de mí, escribió ella en un mensaje. Tú y yo tendremos mucho tiempo para jugar. Tomé capturas de pantalla de todo. En menos de 20 minutos, tenía todo lo que necesitaba. Un arsenal digital de la verdad. Guardé la USB en un bolsillo oculto de mi bolso. Salí del estudio, cerré la puerta y volví a la fiesta. Nadie se había dado cuenta de mi ausencia. La música seguía sonando, la gente seguía riendo. Pero para mí, todo había cambiado. El aire olía diferente. Ya no era una víctima atrapada en su juego. Era la administradora del sistema. Y estaba a punto de ejecutar un comando que borraría su mundo para siempre. La noche terminó en un borroso desfile de sonrisas falsas y despedidas vacías. En el coche de vuelta a casa, un silencio tenso llenaba el aire. Maricruz estaba radiante, tarareando una canción. Mis padres intercambiaban miradas de satisfacción. Yo miraba por la ventana, el paisaje oscuro pasando a toda velocidad, mi rostro reflejado en el cristal como un fantasma herido. Llegamos a casa pasadas las 2 de la madrugada. A pesar de la hora, mi padre descorchó otra botella de champaña. Un último brindis, anunció, por un día perfecto. Llenó 4 copas.
Me ofreció una. La rechacé con un movimiento de cabeza. Oh, vamos, Heréndira, dijo Maricruz con un tono burlón. No seas tan amargada. La boda ya pasó. Ya puedes dejar de estar celosa. Tu hermana no está celosa, intervino mi madre, mirándome con desdén. Simplemente no sabe cómo ser feliz por los demás. Es su naturaleza. Se sentaron en los sofás de la sala, bebiendo y riendo, reviviendo los mejores momentos del día. Yo me quedé de pie en el umbral, observándolos. Eran como personajes en una obra de teatro, tan absortos en sus papeles que habían olvidado que existía un mundo real fuera de su escenario. ¿Sabes?, dijo Maricruz, mirándome directamente. Ese vestido gris fue una buena elección, mamá. Le quitó toda la atención. Nadie se fijó en su cara. Se giró hacia mí. Parece que el candelabro por fin te metió algo de sentido común en la cabeza. Mi padre soltó una carcajada. Mi madre sonrió, una sonrisa de pura complacencia. Y entonces, hice algo que no esperaban. Algo que rompió el guión. Sonreí. No fue una sonrisa grande ni forzada. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, casi serena. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos hinchados, pero que se asentó en mis labios con una finalidad escalofriante. El efecto fue inmediato. La risa de mi padre se cortó. La sonrisa de mi madre vaciló. Maricruz frunció el ceño, confundida. Mi calma los desarmó. Estaban acostumbrados a mis lágrimas, a mi silencio sumiso. No estaban preparados para mi serenidad. Era una variable que no entraba en su ecuación. Estoy cansada, dije simplemente. Me voy a dormir. Me di la vuelta y subí las escaleras, sintiendo sus miradas perplejas clavadas en mi espalda. No me fui a dormir. En la seguridad de mi habitación, encendí mi laptop. El suave zumbido del ventilador era el único sonido en la casa silenciosa. Inserté la USB encriptada. Los archivos estaban todos allí, perfectamente organizados. Pasé la siguiente hora trabajando con la precisión de un cirujano. Creé 3 cuentas de correo electrónico anónimas, usando una red privada virtual para ocultar mi rastro. El primer correo fue para la lista de distribución de los socios y clientes más importantes de Silvestre Construcciones. El asunto: transparencia en los negocios de Silvestre S.A.D.C.B. El cuerpo del correo era breve: como parte interesada en la integridad de sus socios comerciales, creo que deberían tener acceso a la contabilidad completa. Se adjuntan los archivos pertinentes. Adjunté las hojas de cálculo de la contabilidad doble. Y, como toque final, puse en copia oculta a Jacinto, el periodista de investigación más temido de Querétaro. El segundo correo fue para toda la lista de contactos de mi madre, que había extraído de su cuenta. La lista incluía a toda la familia, a sus amigas del club de jardinería, al párroco de la iglesia. El asunto: la verdadera caridad de Anacleta. En el cuerpo del correo, escribí: durante años, muchos de ustedes han donado generosamente para ayudar a Heréndira en sus supuestas desgracias. Es hora de que Heréndira les agradezca personalmente y les muestre cómo sus donaciones fueron utilizadas. Adjunté cada correo fraudulento, cada súplica falsa, cada comprobante de las transferencias a la cuenta personal de mi madre. El tercer y último correo fue el más delicado. Fue dirigido únicamente a la matriarca de la familia de la Vega, la madre de Fermín. Una mujer conocida en la alta sociedad de Querétaro por su rigidez y su obsesión con el linaje y el honor. El asunto: una pequeña preocupación sobre la futura nuera. El correo no contenía acusaciones, solo una pregunta: ¿está segura de que la lealtad de la nueva integrante de su familia es tan impecable como su reputación? Adjunté 3 capturas de pantalla de la conversación de Maricruz con su exnovio. No las más explícitas, solo las suficientes para plantar una semilla de duda venenosa e imborrable. Revisé cada correo 3 veces. Luego, usé la función de programación de envío. Programé los 3 para que se enviaran exactamente a las 9 de la mañana. Cerré la laptop. La tormenta estaba lista.
Solo tenía que esperar a que amaneciera para que se desatara. Por primera vez en mi vida, en esa casa, no sentí miedo. Sentí poder. El poder tranquilo y absoluto de la verdad a punto de ser liberada. No dormí. Me senté en una silla junto a la ventana, observando cómo la oscuridad de la noche se diluía lentamente en los tonos grises y violáceos del amanecer. La casa estaba en silencio, salvo por los ronquidos de mi padre que llegaban desde la habitación principal. Cada crujido del suelo, cada murmullo del viento, sonaba amplificado en la quietud. A las 5 en punto, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, me levanté. Me moví con el sigilo de un fantasma, un arte que había perfeccionado durante años de intentar no molestar. Ya tenía una pequeña maleta preparada desde hacía días, un plan de escape vago que la brutalidad de la noche anterior había solidificado en una necesidad urgente. Entré en la pequeña habitación contigua a la mía. Mi hijo, Tadeo, de 6 años, dormía profundamente, con su osito de peluche abrazado contra su pecho. Verlo me llenó de una oleada de amor tan feroz que me robó el aliento. Él era la razón. La razón por la que había aguantado tanto, y la razón por la que ahora tenía que irme. No podía permitir que creciera en este ambiente tóxico, que aprendiera que el amor era condicional y la crueldad, normal. Me arrodillé junto a su cama y le toqué el hombro suavemente. Tadeo, mi amor, es hora de despertar, susurré. Abrió los ojos, somnoliento y confundido. ¿Mami? ¿Qué pasa? Su mirada se posó en mi rostro y vi una sombra de preocupación en sus ojos infantiles. Había visto mis heridas esa mañana, y aunque no dijo nada, supe que lo entendía a su manera. Los niños que crecen en medio de la tensión aprenden a leer el aire. Vamos a hacer un viaje, mi caballero. Una aventura, le dije, usando el apodo de nuestros juegos. ¿A dónde vamos?, preguntó, sentándose. A un lugar seguro, mi amor. Vamos a construir nuestro propio castillo. Uno de verdad esta vez. Esa era nuestra metáfora. Cuando las cosas se ponían feas en casa, cuando los gritos de mis padres resonaban por los pasillos, yo lo llevaba a su habitación y construíamos un castillo, con sábanas y almohadas, un pequeño fuerte para protegernos de los monstruos. Una comprensión solemne apareció en su rostro. No hizo más preguntas. Simplemente asintió. Se vistió en silencio mientras yo recogía sus cosas esenciales, su ropa favorita, un par de libros y, por supuesto, el osito de peluche. Bajamos las escaleras de puntillas. La sala de estar era un campo de batalla de la celebración de la noche anterior. Copas vacías, serpentinas, un zapato de tacón de Maricruz abandonado en la alfombra. El aire olía a alcohol rancio y perfume caro. Pasamos por la puerta principal. Al girar el pomo, el clic de la cerradura sonó como un disparo en el silencio. Contuve la respiración. Nadie se movió. Salimos al aire frío de la mañana. La calle estaba desierta, bañada en la luz espectral del preamanecer. No miré hacia atrás. No quería que la última imagen de esa casa fuera la de una prisión que me había retenido durante 29 años. Quería que mi última imagen fuera la de la mano pequeña y confiada de mi hijo en la mía, mientras caminábamos hacia la libertad. Llamé a un taxi desde una aplicación en mi teléfono. Mientras esperábamos en la esquina, bajo la luz parpadeante de una farola, Tadeo se acurrucó contra mí. ¿Los abuelos y la tía Maricruz van a estar enojados?, preguntó en voz baja. Acaricié su cabello. Probablemente, respondí con sinceridad. Pero ya no importa, mi amor. Su enojo ya no puede alcanzarnos. El taxi llegó. Le di al conductor la dirección de la central de autobuses de Querétaro. Mientras el coche se alejaba, vi por el espejo retrovisor cómo el sol comenzaba a salir, tiñendo de oro las ventanas de la casa que dejábamos atrás. Era un nuevo día. Para ellos, sería el comienzo de su apocalipsis. Para nosotros, el comienzo de todo lo demás. La central de autobuses a las 8 de la mañana era un caos organizado. El olor a café y pan dulce se mezclaba con el del diésel de los motores.
Compramos boletos para el primer autobús a la Ciudad de México. Mientras esperábamos en la sala de embarque, le compré a Tadeo un jugo y un panecillo. Él se sentó a mi lado, dibujando en un cuaderno, completamente inmerso en su mundo de superhéroes y dragones. Era tan resistente, tan adaptable. Una parte de mí se maravillaba de su inocencia, y otra sentía una punzada de culpa por haberle robado una niñez normal. Pero sabía que esta era la única forma de darle una oportunidad de tener un futuro sano. Miré el reloj de mi teléfono. 8:58 de la mañana. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tenía la garganta seca. Una parte de mí, una voz pequeña y cobarde, quería apagar el teléfono, cancelar los envíos, correr y esconderse. Era la voz de la niña que había sido programada para no causar problemas. 8:59 de la mañana. Tomé un sorbo de mi café. Estaba tibio y amargo. Miré a Tadeo, que ahora me mostraba un dibujo de dos figuras, una grande y una pequeña, sosteniendo espadas de luz contra un monstruo de muchas cabezas. Somos nosotros, mami, dijo con orgullo. Somos el equipo invencible. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en días. Sí, mi amor. Lo somos. 9 de la mañana. La hora en el teléfono cambió. No hubo un sonido, ni una explosión. Solo el cambio silencioso de un número. Pero yo sabía lo que significaba. En servidores de correo a kilómetros de distancia, 3 pequeñas bombas digitales acababan de ser detonadas. El primer indicio de que la onda expansiva había comenzado a propagarse llegó un minuto después. Mi teléfono vibró. Era una notificación de un portal de noticias local al que estaba suscrita. El titular era vago: rumores de investigación en importante constructora queretana. Era Jacinto, el periodista. Había mordido el anzuelo. 9:05 de la mañana. Mi teléfono vibró de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Eran notificaciones de mi propio correo electrónico, el que había usado para enviar los archivos. Estaba recibiendo las respuestas automáticas fuera de la oficina, de los ejecutivos en la lista de mi padre. Los correos habían llegado. El virus de la verdad se estaba esparciendo por la red corporativa. 9:15 de la mañana. Una llamada entrante. Un número desconocido. Lo ignoré. Inmediatamente después, un mensaje de voz. Era la voz de mi tía Eulalia, la hermana de mi madre, chillando con una mezcla de histeria y furia. Anacleta. ¿Qué es este correo electrónico? Dime que es una broma de mal gusto. ¿Cómo pudiste? Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. Durante la siguiente media hora, mi teléfono se convirtió en un nido de avispas furiosas. Llamadas de primos, tíos, números desconocidos. Mensajes de texto llenos de insultos, confusión y acusaciones. Decidí no apagar el teléfono. Quería ser testigo del caos que había desatado. Era como ver un edificio implosionar desde una distancia segura. El golpe de gracia llegó a las 9:45 de la mañana. Una llamada de un número que sí reconocí. Era la señora de la Vega, la madre de Fermín. Dudé un segundo antes de contestar. Diga, dije, mi voz sorprendentemente firme. ¿Hablo con Heréndira? La voz de la mujer era acero puro. Sí, soy yo. He recibido un correo muy preocupante, dijo, sin rodeos. Y acabo de tener una conversación muy reveladora con mi hijo, quien a su vez tuvo una conversación muy decepcionante con su esposa. La boda queda anulada. La luna de miel, cancelada. Mis abogados se pondrán en contacto con su familia. No vuelvan a dirigirnos la palabra. Colgó. Miré por la ventana de la terminal. El sol de la mañana brillaba con fuerza. El mundo seguía girando. Pero yo sabía que en una casa de un barrio rico de Querétaro, el mundo se había detenido. El castillo de naipes se había derrumbado. Llamaron a nuestro autobús para abordar.
Tomé la mano de Tadeo. Vamos, mi caballero. Nuestra aventura comienza ahora. Mientras subíamos los escalones del autobús, apagué las notificaciones de mi teléfono. Ya había visto suficiente. El pasado estaba en llamas. Y yo me dirigía hacia el futuro. El viaje a la Ciudad de México fue un borrón de paisajes y pensamientos. Tadeo durmió la mayor parte del camino, con la cabeza apoyada en mi regazo. Yo miraba por la ventana, pero no veía las montañas ni los campos. Veía las ruinas humeantes de la vida que había dejado atrás. No sentí euforia. No sentí la satisfacción que había imaginado. Sentí un vacío inmenso, el tipo de vacío que queda después de una amputación necesaria. Había cortado una parte de mí que estaba enferma y podrida, pero seguía siendo una parte de mí. La tristeza era profunda, pero era una tristeza limpia, sin la amargura de la esperanza. Era el duelo por una familia que nunca tuve. Llegamos a la Ciudad de México por la tarde. Nos registramos en un pequeño hotel discreto en la colonia Roma. Esa noche, por primera vez en años, pedí servicio a la habitación y comí pizza en la cama con mi hijo mientras veíamos una película de dibujos animados. Su risa, genuina y despreocupada, fue la primera nota de música en mi nueva vida silenciosa. Durante los días siguientes, el apocalipsis de mi familia me llegó en fragmentos, a través de Jennifer. Ella se convirtió en mis ojos y oídos, enviándome actualizaciones como si fuera una corresponsal de guerra. El artículo de Jacinto salió en primera plana, me escribió al día siguiente. No menciona tu nombre, solo habla de una fuente anónima. Silvestre Construcciones está bajo investigación oficial por fraude y soborno. Dicen que sus socios más grandes se están retirando sus inversiones. Un día después, toda la familia está hablando del correo de tu madre. Tu tía Eulalia ha reenviado los correos a todo el mundo, con sus propios comentarios escandalizados. Anacleta se ha convertido en la villana número 1. Aparentemente, no ha salido de casa. Y el golpe final, lo de Maricruz es el chisme del año. La familia de la Vega emitió un comunicado hablando de diferencias irreconciliables descubiertas después de la ceremonia. Anularon el matrimonio. Dicen que Maricruz está destrozada, pero la gente la vio gritándole a tu madre en el jardín de su casa. Leí los mensajes con una distancia clínica. Era como leer el informe de daños de un sistema que yo misma había colapsado. Una semana después de nuestra huida, recibí un solo mensaje de texto desde el teléfono de mi madre. Sabía que era ella por la forma en que estaba escrito. Sin saludo. Sin puntuación. Destruiste a esta familia. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Mis dedos se movieron sobre el teclado. Podría haberle dicho tantas cosas. Podría haberle gritado a través del texto sobre el candelabro, sobre la humillación, sobre una vida de dolor. Pero me di cuenta de que no valía la pena. La comunicación requiere que ambas partes escuchen. Y ellos nunca habían escuchado. Escribí una sola respuesta. No se puede destruir algo que ya estaba podrido por dentro. Envié el mensaje. Y luego, uno por uno, bloqueé los números de mi madre, mi padre y mi hermana. Fue un acto simple, un par de toques en una pantalla, pero se sintió como cerrar la puerta de una cripta. El final definitivo. Esa noche, mientras Tadeo dormía, me senté en el balcón del hotel, mirando las luces de la ciudad infinita. Lloré. Lloré por la niña que había anhelado desesperadamente el amor de sus padres. Lloré por la joven que se había culpado a sí misma por no ser suficiente. Lloré por la mujer que había tenido que convertirse en un monstruo para poder escapar de otros monstruos. Pero cuando las lágrimas se secaron, sentí una calma que nunca antes había conocido. Era la calma de la página en blanco. La historia de la hija invisible de Anacleta y Silvestre había terminado. Ahora, por primera vez, Heréndira podía empezar a escribir la suya. Y decidí que el primer capítulo se escribiría en un lugar donde el sol brillara más, donde los colores fueran más vivos y donde nadie supiera mi nombre. Decidí que iríamos a Oaxaca.
Oaxaca nos recibió con los brazos abiertos y un cielo de un azul intenso que parecía lavar las sombras del pasado. Alquilamos un pequeño apartamento en el centro histórico, con un patio lleno de bugambillas y el sonido de las campanas de Santo Domingo marcando las horas. Por primera vez en la vida de Tadeo, y quizás también en la mía, vivimos sin la tensión constante de esperar el siguiente comentario hiriente, la siguiente humillación. El dinero que había ganado a lo largo de los años con mis inversiones, ese secreto que había guardado tan celosamente, se convirtió en los cimientos de nuestra nueva vida. No era una fortuna extravagante, pero era suficiente. Era la libertad. Inscribí a Tadeo en una pequeña escuela local. Al principio era tímido, pero poco a poco, lejos de la sombra de su familia tóxica, comenzó a florecer. Hizo amigos. Aprendió a jugar al fútbol en la calle. Un día, llegó a casa con los ojos brillantes, contándome que lo habían elegido para ser el capitán de su equipo. El orgullo que sentí fue tan puro, tan abrumador, que me hizo darme cuenta de cuántas alegrías simples me habían sido robadas durante años. Yo también comencé a sanar. Pasé los primeros meses ampliamente existiendo. Caminaba por los mercados, maravillándome con los colores de las frutas y las especias. Me sentaba en los cafés a leer, sin sentir la necesidad de justificar mi tiempo. Hablaba con extraños, gente amable que no sabía nada de mi historia y no me juzgaba por el rastro de dolor que aún a veces se asomaba en mis ojos. Después de 6 meses, supe que estaba lista para construir algo. No solo una vida, sino un legado. Algo que representara todo lo que había aprendido. Encontré una vieja casona colonial en venta, a unas pocas cuadras del Zócalo. Estaba en mal estado, pero tenía buenos huesos, como dicen los arquitectos. Tenía un patio central magnífico y habitaciones llenas de luz. Usé una parte importante de mi capital para comprarla y renovarla. Mi visión era clara. Quería crear un espacio que fuera todo lo que mi hogar de la infancia no fue, un lugar de apoyo, creatividad y crecimiento. Un refugio. Un año después de nuestra llegada a Oaxaca, abrí las puertas de El Faro Interior. No era solo una librería o una cafetería. Era un espacio híbrido. La planta baja era una librería café acogedora, con café de la sierra oaxaqueña y estanterías llenas de libros de autoras latinoamericanas. La planta alta era un espacio de coworking y una incubadora de proyectos, enfocada específicamente en apoyar a mujeres emprendedoras. Ofrecíamos talleres de finanzas, marketing digital y mentorías. El nombre lo era todo para mí. Un faro no elimina la tormenta, pero ofrece una luz para navegar en la oscuridad. Y la fuerza, la verdadera fuerza, no venía de fuera, sino del interior. El proyecto fue un éxito modesto pero significativo. Se convirtió en un punto de encuentro para una comunidad de mujeres increíbles, cada una con su propia historia de lucha y resiliencia. Al ayudarlas a analizar sus planes de negocio, al enseñarles a leer sus propios datos financieros, sentí que estaba usando mis habilidades para algo bueno. Estaba transformando mi propia herida en una fuente de empoderamiento para otras. A veces, por las tardes, me sentaba en una de las mesas del café, fingiendo trabajar en mi laptop, pero en realidad solo observaba. Veía a mujeres colaborando en proyectos, a Tadeo haciendo su tarea en un rincón mientras comía una galleta, a los turistas descubriendo un nuevo libro. Y sentía una paz tan profunda, tan arraigada, que era casi física. Había pasado de analizar datos que representaban la codicia y la corrupción de mi padre, a analizar datos que representaban los sueños y el potencial de estas mujeres. Había pasado de vivir en una casa donde cada centímetro estaba impregnado de mentiras, a construir un lugar cuyo único propósito era cultivar la verdad y la fuerza. No pensaba en mi antigua familia a menudo. Se habían convertido en fantasmas, ecos lejanos de una vida que ya no me pertenecía. Había escuchado, a través de Jennifer, que mis padres habían perdido la casa y se habían mudado a un departamento pequeño. Que Silvestre enfrentaba cargos legales. Que Maricruz trabajaba como recepcionista en un hotel. Pero sus destinos ya no me afectaban. Había cortado el cordón umbilical del dolor. Mi vida ya no se definía por su ausencia o su presencia. Se definía por lo que estaba construyendo, aquí y ahora,
bajo el sol de Oaxaca. Parte 12. La última foto y la pregunta final. Número de palabras, 860. Una tarde lluviosa, casi 2 años después de nuestra llegada a Oaxaca, recibí un sobre en el correo de El Faro Interior. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa y familiar. Era la letra de mi madre. Mi primer instinto fue tirarlo a la basura sin abrirlo. Pero la curiosidad, o quizás una necesidad de cierre final, fue más fuerte. Lo abrí con manos firmes. Dentro no había una carta. Solo una fotografía. La reconocí al instante. Era la sala de estar de la casa en Querétaro. O lo que quedaba de ella. Los muebles caros habían desaparecido. Las paredes estaban desnudas, con marcas más claras donde antes colgaban cuadros. A través de la ventana, se veían pegatinas de embargo en el cristal. Sentados en el suelo, en medio del vacío, estaban ellos 3. Mi padre, Silvestre, parecía haber envejecido 10 años. Su arrogancia había sido reemplazada por una flacidez de derrota, su mirada perdida en la nada. Maricruz estaba a su lado, con el rímel corrido y una expresión de resentimiento amargo. Y en el centro, mi madre, Anacleta. Su espalda ya no estaba recta. Estaba encorvada, y en su rostro había una expresión que nunca le había visto, un vacío total. Eran la imagen de la desolación. La ruina de su propio imperio. Le di la vuelta a la foto. En el reverso, escritas con la misma letra temblorosa, solo había 3 palabras. ¿Ya estás feliz? Sostuve la fotografía durante mucho tiempo, el cartón enfriándose en mis manos. La pregunta flotaba en el aire, cargada de veneno y victimismo. ¿Estaba feliz? Miré a mi alrededor. A través de la puerta de cristal de mi oficina, veía el café en pleno apogeo. A Tadeo en una mesa, riendo con un amigo mientras hacían la tarea. A 2 mujeres en la esquina, discutiendo apasionadamente su nuevo proyecto. El olor a café y a lluvia llenaba el aire. El sonido era de vida, de comunidad, de propósito. ¿Estaba feliz de verlos destruidos? No. La imagen no me producía placer. Solo una profunda y agotada tristeza por el desperdicio. Por las vidas que podrían haber sido si hubieran elegido el amor en lugar del orgullo. Pero, ¿era feliz? Caminé hacia la pequeña chimenea de leña que mantenía el café cálido en los días lluviosos. Miré la foto una última vez, el rostro de mi madre, el de mi padre, el de mi hermana. Ya no eran monstruos. Eran solo personas tristes y rotas que habían roto a otros. Con un movimiento tranquilo, arrojé la fotografía a las llamas. Observé cómo los bordes se curvaban y ennegrecían, cómo sus rostros se desvanecían en cenizas y humo. Volví a la ventana y miré a mi hijo. Él levantó la vista y me saludó con la mano, su sonrisa era el sol más brillante que había visto nunca. Le devolví el saludo. Sí. Era feliz. Mi felicidad no provenía de su miseria. Mi felicidad provenía de mi libertad. De mi paz. De haber construido un jardín en el terreno baldío que ellos habían dejado en mi alma. La cicatriz en mi rostro, casi invisible ahora, a veces picaba un poco cuando hacía frío, un suave recordatorio de dónde venía. No era una marca de vergüenza. Era un mapa. El mapa de la ruta de escape. La prueba de que incluso después del peor de los incendios, se puede reconstruir. Y lo que crece de las cenizas, a menudo, es más fuerte y más verdadero que lo que había antes. Dicen que los destruí. Yo solo les mostré el espejo que ellos rompieron contra mi cara. Pero ahora, mientras la lluvia cesa y un arcoíris se forma sobre los tejados de Oaxaca, me hago la pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. ¿Hice lo correcto o me convertí en un monstruo como ellos? ¿Ustedes, qué habrían hecho?